¿Ya se conectó? Ya está. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Perdón por la demora y también, doy una disculpa debido a que la contadora Isabel Leiva, pues lamentablemente tuvo un pequeño problema, nada grave, pero sí algo que no le permite estar aquí en el programa y está un poco indispuesta para el programa. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto verte, saludarte, amigo. Muchísimas gracias. Y a todos los amigos de Capicón también, un gusto saludarlos, pero, perdón, pues me iba a pintar y todo eso, pero pues ya no me dio tiempo, ¿no? Ya no me dio tiempo, pero bueno, estamos aquí para darle continuidad al programa. No, nuevamente, disculpo a la contadora Isabel Leiva, pero de verdad, sí, no, hizo todo lo posible, por eso un poquito el retraso para entrar al programa, pero lamentablemente sí, le afectó un poquito algo que comió y tiene un problema estomacal. Pero aquí estamos, estimado Mario. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, estimado Miguel. Espero y deseo que la contadora Elizabeth pues, se mejore pronto. Muchas Y a tus gracias. órdenes, yo con muchísimo gusto. La verdad es que saludarte a ti y a la contadora siempre ha sido un enorme placer para mí. Y a tus órdenes, vamos a platicar de esto. Igualmente, Mario, igualmente, pues bueno, ¿qué les puedo comentar, amigos? Creo que habla más el tema del desempeño que tuvo el licenciado Mario dentro de lo que es Prodecon. No sé si algunos de ustedes, si siguen lo que fue la página Prodecon, algunas cuestiones, fue, pues bueno, muy benéfico el desempeño, la buena imagen por el servicio que dio Prodecon con contribuyentes cuando él tuvo a su cargo la dirección de Prodecon en el estado de Veracruz, particularmente en el puerto de Veracruz, ¿no, Mario? Así fue. Y la verdad, bueno, por cuestiones de conocimiento profesionales, no nada más porque una institución lo menciona, lo reconozca, sino también diversos amigos que tenemos por allá, algunos clientes, amigos de despachos, pues bueno, fue muy destacada tu participación, la dirección que llevaste con toda tu gente no sé si decirlo o no, Mario, en el sentido de en beneficio del contribuyente, porque ustedes son un árbitro, están a la mitad, ¿no? Pero creo que ustedes no están ni a favor de uno ni a favor del otro, pero me refiero en beneficio del contribuyente porque los resultados, cuando muchas veces las autoridades, pues, porque no conocen los modelos de negocio, cosas como esas, pues toman decisiones contrarias a lo que realmente la empresa hizo. Y ahí es donde intervinieron ustedes para enderezar las cosas y que se entendieran las situaciones y todo salga bien en ese sentido, ¿no? En ese sentido en ese aspecto lo digo, ¿no, Mario? No tanto que estuvieran pro contribuyente, porque ustedes no están ni pro contribuyente ni pro autoridad, son un árbitro intermedio, pero creo que la función en ese sentido fue bueno porque lo que prevaleció fue, pues, lo que la ley dice frente a la actividad del contribuyente. ¿Mm? Sí, de hecho, fíjate que la labor de Prodecon, esto es bien interesante. Como órgano independiente, como órgano autónomo, que no forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero tampoco del Servicio de Administración Tributaria, permite a Prodecon que sea el defensor, el auténtico protector de los derechos del contribuyente. Y lo dice Claro. mi estimado Miguel porque no está de un lado o del otro, más bien está del lado de la protección de los derechos de los contribuyentes, porque lo cierto es que también una de sus tareas es la inclusión y la mejora, la puesta en marcha, el desarrollo, la evolución de una nueva cultura contributiva. Es decir, llegar al punto, estimado Miguel Ángel, de que el contribuyente quiera aportar el pago de sus impuestos porque sabe que se está administrando bien, porque sabe que las autoridades actúan de manera correcta, Por porque supuesto. además se sabe parte de una sociedad. Y decía muy bien la primera procuradora que tuvo la Prodecon, ella decía, pagar impuestos es el mejor ejercicio de solidaridad social. Cuando una persona se sabe miembro de una sociedad y decide de manera voluntaria, no porque nos guste, porque quizás a nadie nos gusta pagar impuestos, pero sí Claro. a través de este ejercicio de solidaridad social que aporte lo que nos corresponde como ciudadanos. Entonces,
Sí, la Prodecon, la verdad es que yo quiero mucho a esa institución. A mí me permitió servir y además de ello, pues conocer gente valiosa como, como tú, como tu esposa, muchísimos contadores, muchísimos abogados, muchísimas autoridades que también hay mucho honor en ellas. Y lo cierto es que también me permitió a mí poderle servir directamente al contribuyente. Porque eso sí, la Prodecon sirve al contribuyente en la defensa de sus derechos, pero también le auxilia con el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Verdad? Bueno, creo que eso, la forma tan destacada y a nivel nacional que tuviste, creo que fue, habla más de ti, ¿no? Habla mucho más respecto de la calidad de profesional que eres. Y pues bueno, el tema de hoy que nos atiende, que es justamente uno de los derechos del contribuyente, ¿no? Que también se contempla en el artículo segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que es ese derecho a las devoluciones de impuestos en general que tiene un contribuyente, ¿no? A veces centramos mucho esto más en materia de IVA, ¿no? Se centra como que más en materia de IVA, pero bueno, también tenemos en todas las contribuciones, ¿no? Tenemos el tema de derecho a una devolución cuando el pago se hizo en exceso o incluso a veces de forma indebida, ¿no? Sí, correcto. De hecho, la devolución vista desde este punto en que lo mencionas tú, regularmente lo dirigimos a IVA porque es el que más se solicita, que pues IVA es mensual, ¿no? El impuesto sobre la renta quizás lo vemos más en la anual, porque es ahí donde sale el saldo a favor, pero bien lo dices, no solamente se concentra tanto en los impuestos, sino en todas las contribuciones. Y Claro. todos los pagos que nosotros le hacemos a las autoridades que podrían ser, dice el artículo 22 del código, que procedan conforme a ley o bien que se hayan pagado de forma indebida. Y el mismo articulado del código, si no, Miguel Ángel, reconoce un tercero, las cantidades que sí tenías que pagar, pero que por virtud de un acto de autoridad o por virtud de un juicio, de una sentencia, se elimina la razón por la cual pagaste y entonces se Claro. actualiza la figura de un pago del indebido. Es decir, es un pago que en su momento tenías que hacer, debiste haberlo hecho, pero como se eliminó el acto que te obligó a ti a pagarlo, porque tenemos derechos de defensa, bueno, se actualiza un pago de indebido. Entonces, vamos a tener estas tres vertientes. Cuando yo pago una contribución que no me toca, cuando la Ujú. pago en un monto que no me corresponde, es un pago del indebido. Y Claro. la Suprema Corte de Justicia, los saldos a favor, a distinción de los pagos indebidos, son derivados de la mecánica del cálculo de la contribución. Es decir, por ejemplo, y esto es mucho más sencillo en impuestos sobre la renta, hago mis pagos provisionales. Y entonces, al momento de hacer la anual, me doy cuenta que el impuesto que pagué, ya el sumado, el que tengo, el que le voy apoquinando, parecen pagos a Electra ahí que se le van haciendo en pagos chiquitos, ya visto desde el anual, nosotros vemos que quizás pagamos de más y eso es un saldo a favor. Pero deriva de la mecánica del cálculo del impuesto. Se da lo mismo para el impuesto valor agregado. Cuando nosotros nos beneficiamos o hacemos uso de la mecánica en la cual tenemos IVAs acreditables. Y entonces tenemos esas cantidades que son a nuestro favor. Y lo mencionabas muy bien. Esto, además de ser una obligación para la autoridad, es un derecho de contribuyentes. Claro. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que a veces la olvidamos mucho, Miguel, porque de verdad muy poco se conoce, se le ha hecho muy poca difusión. Claro. Conocemos mucho más el código, la ley de renta, la ley de IVA, es más, a O veces... la miscelánea, ¿no? Sí, O se conoce también, más de la miscelánea, ¿no? totalmente. Claro. No, y de verdad, amigos, tengan presente, de verdad, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente son nada más 24 artículos, si mal no recuerdo, ¿no? 24 artículos. La verdad, vale la pena conocerla. No, pues desde el punto de vista de defender, porque o sea, no es para que nos peleemos, no. Es para hacer valer los derechos que tenemos como contribuyentes e incluso ante cualquier actuación que tengamos frente a la autoridad. Y eso, el conocerlos, el hacerlos valer, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces en fin, tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que son el derecho a las devoluciones, muchas veces aplicamos una disposición que también está en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, Mario, que nos dice que no estamos obligados, tenemos el derecho de no entregar la información, perdón, que ya obra en poder de la autoridad.
Y muchas veces la autoridad es, no sé si llamarlo así, repetitiva o reiterada, en el sentido de que yo ya le entregué o tiene una información y me pide esa información para sustentar o para valorar la debida integración de un saldo a favor. Y de repente decimos, oye, no, en atento al artículo 12, digo 2, perdón, si mal recuerdo, fracción sexta de la ley, no estoy obligado, no es la forma. Podemos decir, en atento al artículo 2, fracción sexta, hago valer mi derecho de no entregar la información porque ya la tienes tú, que sería la forma más adecuada. Pero ese tipo de cuestiones a veces entorpecen, porque dentro de la mención pública, pues no tienen, si me lo pidió es porque no lo tiene. Entonces, para agilizar mi devolución, pues a lo mejor no sé, yo lo digo así nada más, Mario, mi recomendación es, pues intégraselo y dáselo, ¿no? Para que se agilice tu devolución y no te la niegue. No sé cuál sería tu opinión, Mario. Sí, totalmente. Fíjate, Miguel, yo soy de una filosofía en materia de devoluciones. Y es la siguiente. En la manera de pedir está el recibir. Claro, claro. Y a veces, a mí me ha pasado muchas ocasiones, que cuando veo una solicitud de devolución, solamente trae el estado de cuenta. Nada más, nada más, nada más. O sea, ya presentaste tu declaración, ya determinaste tu saldo a favor, se lo vas a pedir a la autoridad, porque incluso el Código Fiscal nos dice, si quieres una devolución, mete el procedimiento por vía electrónica. Ya se lo presentamos y solamente le exigimos el estado de cuenta. Nos llega el primer requerimiento y como lo mencionas, la autoridad nos pide ahí, he visto requerimientos chicos, medianos y extensos. Extensos me refiero ya a 20 páginas de requerimiento que dices tú, oye, no, pues ya mejor audítame. Si me vas a requerir eso, mejor audítame, pues quizás nos tengamos menos tiempo. Pero dentro de los puntos de ese requerimiento, a veces nos dice la autoridad, oye, dame los FDIs. Y tú, como lo señalas, ¿no? A ver, espérate, los FDIs es una información que tú tienes en tu sistema. Claro. Yo tengo el derecho de no aportarlos porque se supone que en todas las participaciones que el contribuyente tenga que tener en un acto, trámite, procedimiento ante la autoridad, debe llevarse a cabo de la manera menos onerosa posible. Claro. Y lo oneroso no nos referimos únicamente a lo económico, sino lo más práctico, lo más sencillo, lo más asequible que se pueda realizar. Claro. Y entonces el contribuyente, como lo señalas, puede decir, oye, me asiste el derecho de no aportártelo porque tú ya lo tienes. Pero también entra una cuestión que acabas de mencionar. Hay información que nos pide, que puede tener, pero que si me lo está solicitando a mí, es o una de dos, o porque no la tienes, o porque duda de que sea la versión definitiva. Y en muchas ocasiones nos dice, oye, tráeme los estados de cuenta. Y nosotros decimos, ah, no, si el banco te da la información quincenalmente, ya la tienes. No, no es cierto. Efectivamente, le pasan la información, pero no se lo pasan específicamente a la autoridad que está recibiendo el procedimiento de devolución. Entonces dice, oye, dame los estados de cuenta, pues dáselo. Lo cierto también aquí, estimado Miguel, y esto es bien importante, que el empresario necesita asesoría desde ese momento del requerimiento. Definitivo. He visto en muchas ocasiones que la autoridad, porque tiene la facultad de hacerlo, le dice al contribuyente, oye, tráeme tus estados de cuenta. Y el contribuyente, el empresario, sin asesoría, va y le lleva todo el estado de cuenta. Y de repente la autoridad le dice, oye, me acabo de dar cuenta que tienes ahí unos depósitos que me revelan que tuviste ingresos mayores a los que declaraste. Y entonces este procedimiento de devolución, Miguel, se desvirtúa. Y entonces empieza a aparecer ya más una fiscalización para la autoridad de un procedimiento de devolución que tenía que iniciar con una solicitud que atender por parte de las autoridades. Si nosotros nos asesoramos, si nosotros ponemos ojo en lo que nos solicitan, estamos obligados a proporcionar aquella información que se deba entregar a la autoridad. He visto otros requerimientos, Miguel, y quizás seguramente tú también ya los has visto, donde la autoridad te dice, tráeme este papel de trabajo e inclúyeme estas filas y dame esta información. Y entonces, cuando se trata de los procedimientos de IVA, qué complejos son, porque yo he conocido empresarios que me dicen, Mario, contraté tres contadores adicionales
para atender los requerimientos de la autoridad. Porque me piden unos papeles de trabajo impresionantes. Es más, nosotros no hacemos esos papeles de trabajo para llevar la contabilidad. Ni siquiera el departamento de auditoría interna me pide sus papeles de trabajo. Y tengo que contratar a 3 contadores para realizar la labor de cumplir un requerimiento. Mario, bien, ya mejor le dejamos la devolución ahí a la autoridad. Ya que no me den saldo a favor, mira, estoy gastando más que el beneficio que voy a tener. Claro, Y una buena asesoría le debe decir al contribuyente, oye, la información que la autoridad te puede solicitar es la información que tú poseas, pero tú no le tienes que hacer la labor a la autoridad de verificar, de ordenar, quizás de clasificar o de integrar en papeles de trabajo confeccionados por la autoridad. Si es un papel de trabajo sencillo, Miguel, que se parece al que nosotros tenemos, yo no tengo ninguna bronca en entregárselo a la autoridad. claro, claro. Si le va a servir al contribuyente para demostrar su derecho, para demostrar que le asiste la razón, que la cantidad que está solicitando es la correcta, es la íntegra, está bien determinada, pues sí. Pero Claro. si esto representa, Miguel, al empresario un gasto excesivo, una carga onerosa, o bien una obligación que no debe soportar, se vale también decirle a la autoridad, oye autoridad, mira, los papeles de trabajo que integran mi saldo a favor son los siguientes. Te digo yo que la información del papel de trabajo que tú me solicitas está en la documentación e información que te estoy entregando, que te estoy poniendo a tu disposición. Si necesitas mayor información, te pido me la hagas saber, pero si no, te exhibo la información que yo poseo, la que está en mi contabilidad. Porque las autoridades, la facultad que tienen para requerir información y documentación, debe estar en función de la cantidad solicitada por los Claro. contribuyentes. Además, aunado a lo que tú comentas, que no lo digo como que ya es ya tenemos, lo digo como algo que tenemos que valorar. Tenemos que valorar muy bien siempre. Ya hay una jurisprudencia que establece que el contribuyente no está obligado justamente a entregar la información, así como tú lo comentas, de que mira, clasifícamelo así, hazme un papel de trabajo con las condiciones que yo quiero, porque la autoridad está obligada a pedir lo que el contribuyente está obligado a tener, como tú bien dices, enfocado a la contabilidad, ¿no? Pero hay que valorar también la aplicación de esto, qué tanto me ayuda o qué tanto no me ayuda en función de probar mi derecho a la devolución. Esa es la directriz, ¿no? Y de igual forma, oye, si me pides todo esto y lo tengo adecuadamente y me pides que la integración que te hice y te debes de pedir, pues te los acompaño, ¿cuál es el problema, no? O sea, tenemos siempre que valorar, pero una directriz importante de lo que tú dices, yo lo rescato en ese sentido de lo que tú comentas, es tenemos que probarle. Es tan sencillo como que vamos a pensar que yo soy tu proveedor, ¿no? Y no sé, en esa acción donde pues, yo te vendo, tú me pagas, yo te vendo, tú me pagas, y así estamos, ¿no? Soy tu proveedor. Y de repente, pues a lo mejor me pagaste 2 veces una factura por un error administrativo que casi no se da, ¿verdad? Casi no hay esos errores, ¿no? Y así pasa. Y al final haces tu recuento de los daños en el ejercicio y me dices, oye, Miguel, fíjate que no seas malito, mira, te pagué de más tanto. ¿Me lo devuelves? Y cualquiera en su sano juicio diría, espérame tantito. Oye, pues nada más te justifícame, ¿no? No, Miguel, no te hagas tonto. Porque tú bien, si tú llevas tu contabilidad y todo, tú te debiste haber dado cuenta, a ver, espérame tantito. Quien me está pidiendo la devolución eres tú. Tú demuéstrame y ya que que me pagaste de más y que yo te lo debo y te lo debo de devolver. ¿Me explico? Creo que no es tan complicado, ¿no? El tema de hacerlo. Entonces, ¿con qué me justificarías que efectivamente tú me pagaste una factura de más? Y entonces, yo tengo que devolverte el dinero de esa factura, ¿no? Creo que esa es la misma visión con la autoridad. Justificarle con los términos fiscales, como llevo mi contabilidad, mis papeles de trabajo, que eso ya son pues, míos, e incluso déjame decirte algo que no sé si intervenga o no intervenga, yo creo que sí, pero salvo tu mejor opinión, ese que tan llamado compliance, ¿no? Que se va vinculado con mis temas de control interno,
todo eso que tengo en mi empresa para justificar que, mira, pues de mis controles, con mis controles aquí está, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Ese cumplimiento normativo que yo debo de tener, e incluso en cómo controlo mis clientes y proveedores para efectos de justificar mi IVA acreditable, lo que tengo, todo eso, y mi IVA por pagar el IVA que yo trasladé, ¿no? En el caso del impuesto al valor agregado, ¿no? Es que sin duda existe un riesgo en materia fiscal y tratándose del pago de contribuciones que son estas, la existencia de los fondos a favor. Por lo tanto, el compliance, por lo tanto, también tiene vigencia en esto y ayuda. Fíjate que recientemente estaba yo reflexionando eso. Ahorita es el boom de esto del compliance. Pero antes de este boom, que no debe tener más de 6, 7 años aquí en México, lo cierto es que ¿qué teníamos? Buenas contabilidades. ¿Y quiénes llevaban las buenas contabilidades? Las grandes empresas. ¿Y quiénes tenían menos problemas fiscales? Ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente llevaban todo un control. Ahora ya las grandes y las medianas empresas llevan controles, ya muchos de ellos tienen un sistema de compliance, ya de muchos de ellos tienen métodos y procesos. Muchas de esas personas además tienen certificaciones. Y cuando tienes todo eso, es una gran ayuda. Es más, hay algunos beneficios fiscales para las personas que ya tienen ciertas certificaciones en Claro, materias de claro. devoluciones, porque saben que por control interno tú tienes todo el caminito documentado. Cuando nosotros no tenemos todo ese caminito documentado, no es que no tengamos compliance, Miguel, yo lo veo así. Es que estamos incumpliendo con el artículo, es el 2838 del Código Fiscal que nos habla de la contabilidad, donde nos dice, oye, tu contabilidad, 28. 28, tu contabilidad nos dice, va a tener toda la documentación e información de tus ingresos y tus gastos. Y cuando nos dice toda la información y documentación, pues nos está diciendo toda aquella que se encuentra relacionada, la factura, el contrato, el pago, el entregable, el recibo, todo. Y esa es la información que en muchas ocasiones las autoridades nos piden a nosotros en un requerimiento. Los papeles de trabajo también son parte de la contabilidad. Entonces, es más, contribuyente chiquito, mediano, no necesitas implementar ahorita quizás un esquema que te favorece, por supuesto, un esquema de compliance, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es llevar la contabilidad. Oye, pero soy de los contribuyentes que no estamos obligados. No. Aunque no estés obligado. Las obligaciones de los regímenes del impuesto sobre la renta solamente tienen que ver con renta. Pero yo en IVA advierto que habla de llevar contabilidad. Y es más, a todos los negocios en materia de derecho mercantil, el Código de Comercio les dice, a ver, todos ustedes comerciantes tienen que llevar una contabilidad. Y nos va diciendo lo que tienen que llevar la contabilidad. Entonces, esto de no llevar contabilidad es una facilidad administrativa para aquellos contribuyentes que no la tengan que soportar de la manera, o que no la lleven en un estricto sentido o con ciertas formalidades que exige la ley. Pero no es que puedan no tener los documentos si van a solicitar. Porque aquí entra otro principio Pues, muy mundano, Miguel. El que afirma debe probar. claro. El contribuyente solicita y dice que, como lo mencionaba hace rato, me debes 30 porque te pagué 60, debiendo pagar solamente 30, a quien le corresponde probar que me deben 30 a mí, pues es a quien me lo solicita. Y lo mismo, como bien lo señalas, aplica con las autoridades fiscales. Bien, ¿a mí sí me escuchan? ¿Sí? Ah, algo pasó hoy en el internet. Posiblemente sea por acá, no sé qué esté pasando, que hay una lluvia impresionante, está cayendo por acá, hay una lluvia impresionante, pero fíjate, yo coincido con lo que tú comentas respecto a las diversas obligaciones. Unas son fiscales, que son esas facilidades que no lleves contabilidad para efectos fiscales, como obligación fiscal. Pero oye, eres comerciante, ¿sí? Y como comerciante tienes un artículo 16 que te marca obligaciones. Como comerciante dice, es llevar una contabilidad y te manda el 33 del Código de Comercio, ¿no? Y eso se nos olvida, pero porque esa es una ley reglamentaria y la otra es una ley fiscal. Entonces, nos atrevemos a decir que no tenemos obligación de llevar una contabilidad y eso, pues no es cierto, ¿no? O si es cierto, si precisamos como obligación fiscal, pero como obligación como comerciante en términos del derecho mercantil,
por supuesto que tenemos que llevarla a cualquier negocio chico o grande, ¿no? Y con eso es con lo que vamos a sustentar. Y al final del día yo creo que nos corresponde como contribuyentes, desde que solicitamos, Miguel, y esto lo sabe cada uno. Si yo sé que traigo una operación que posiblemente llame la atención de la autoridad, pues le aporto de una vez la información atinente a esa y se la justifico. Acortamos plazos. Oye, ¿ya con eso no va a requerir la autoridad? No sé. No sé porque la autoridad tiene facultad de requerir y las dudas de la autoridad no las sabemos. Pero lo que sí vamos a lograr es aventajarle un poco ese caminito y decirle a la autoridad, oye autoridad, todas estas operaciones son ordinarias en mi actividad. De todas estas operaciones, sabes tú que mes con mes las tengo y no te ha preocupado. Pero este mes tuve además el consumo de estos productos que son atípicos, pero tienen que ver con esto. O, ¿sabes qué? Contraté este servicio de asesoría en control de personal porque esto y la necesidad fue esta. Y eso sí lo podemos hacer. No entrar a un detalle extenso, sino únicamente cumplir con ese principio de que el que afirma debe cumplir. Y si nosotros sabemos que para efecto de poder darle una deducción, aprovechar un IVA acreditable, necesitamos cumplir con ciertos requisitos que posiblemente no están debidamente controlados por la autoridad, si le facilitamos el camino, posiblemente nos estemos facilitando también nosotros el derecho. Oye, reitero, con esto es, Claro. cualquier persona diría, oye, pero ya con esto nos libramos de los requerimientos, pues en realidad no. Aún con esta información que tú aportes de más, la autoridad te puede requerir. Algo pasó, Capicón, amigos de Capicón, ¿sí me escuchan a mí? Sí te escuchamos. Ok, perdón, yo como que se congeló la pantalla y yo te dejé de escuchar, amigo. No, creo que Sí, posiblemente, no sé si sea yo, pero yo te escucho perfecto. perfecto. Sí, sí, yo dejé de escucharte y como que se me congeló la pantalla, mejor fue mi internet. Digo, aquí está lloviendo, cayendo una lluvia muy impresionante. La Así tempestad. es. Sí, entonces, como un punto importante, no nada más es el tema de decir, es mi derecho a la devolución, sí está bien, pero tienes que decir, y aquí te lo puedo demostrar. O sea, aquí están mis documentos de probanza, que un punto muy importante es el tema de la contabilidad. Otro tema importante son mis integraciones, cómo las hago, mis papeles de trabajo para poder determinar, para poder justificar, ¿no? Porque yo estoy, ahora sí que yo estoy afirmando que tengo un saldo a favor. Y como tú dices, el que afirma es el obligado a probar. El autor puede decir, no, no es cierto. No, espérame, la autora no me tiene que probar que no es cierto. Yo soy el que tengo que probar que sí es cierto. Ese es un principio básico en tema jurídico, que los hechos negados no requieren prueba, ¿no? El que afirma es el obligado a probar. Y ahí viene una afirmación cuando yo digo, tengo un derecho a una devolución. Entonces también tengo que pensar en que, amigos, tengo que sustentarla, tengo que probar, tengo que demostrar que realmente nació ese derecho a mi devolución, y el Estado, como cualquier otro, creo yo, tiene también su derecho de verificar la veracidad de ese saldo a favor para que ya proceda la devolución, ¿no? Y me gusta cómo lo dices, este derecho de la autoridad a verificar. Claro. Que esto siempre ha causado un poquito de dolores de cabeza eh, en algunos que nos decimos fiscalistas, por lo siguiente. Dicen, oye, ¿y la autoridad debe, puede o tiene derecho a requerir? Y yo lo veo de la siguiente manera. Cuando la ley habla o dice, utiliza el verbo poder, el verbo podrá, hay algunas jurisprudencias que dicen tenemos que atender al sistema normativo para saber si lo hace como una cláusula habilitante, si lo hace como facultad discrecional o si bien lo hace como una facultad normada. Y dice que tenemos que atender al cuerpo normativo. Y el artículo 22 del Código Fiscal establece una obligación para la autoridad, porque dice, las autoridades fiscales devolverán. Y después dice, las cantidades que procedan
deberán efectuarse dentro del plazo de 40 días. Entonces nos dice, estás obligado a devolver, debes devolver. Pero cuando llegamos al párrafo séptimo, si no me equivoco, del 22, donde nos habla de que las autoridades requerirán, ya no dice las autoridades requerirán, sino que dice las autoridades para verificar la procedencia de la devolución podrán. Entonces aquí donde yo digo, es una cláusula habilitante. Habilita a la autoridad a requerir, le permite a la autoridad requerir para cumplir con su obligación, pero no es una facultad discrecional, porque discrecional sería como si él pudiera hacerlo o no hacerlo. Oye, si quiero verifico, pero si no quiero no verifico. No. Si estás obligado a devolver solamente las cantidades que procedan, es tu obligación verificar. Si para verificar necesitas requerir, entonces dice la ley, te permito que lo hagas. Requieren y establece un límite temporal. Dice, autoridad, si quieres requerir, requiere al contribuyente dentro del plazo de 20 días. Y hay una jurisprudencia que dice, y si no lo hace dentro del plazo de 20 días, ya no puedes requerir la autoridad. Pero aún así, si requieres, diría un contribuyente, entonces si me requiere después ya no le cumplo. No, 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 no. Mínimo dile que no le vas a cumplir. Pero no incumplas porque si no te desiste y sale peor la cosa, ¿no? La cosa, sí. Cúmplele. Pero la jurisprudencia dice, la consecuencia de que te haya requerido fuera de plazo es que si la autoridad quiere utilizar esa información para negarte, no puede. Claro. Porque quien tiene que asumir la carga de su omisión es la autoridad fiscal. Claro, claro. Y fíjate qué interesante en el tema de esa palabrita del podrán, ¿no? Porque ahí tiene un sentido. Y a veces decimos, es que el podrán, y lo damos por descontado. Es discrecional. Si puede o no puede, ¿no? Porque también tenemos el podrán optar. Entonces, si el podrán ya lo que sabemos que es opción y el optar es opción, sería un pleonasmo. Dos palabras juntas que significan lo mismo. No, cuando hablamos en materia fiscal, el podrán es que se posibilita hacerlo, ¿no? Pero cuando es para la autoridad, también puede tener un significado diferente, ¿no? De que, oye, si se da el supuesto, porque la autoridad, en principio, hay que tener presente que no tiene facultades discrecionales. Nada más puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Entonces, él podrá tomar otro matiz o el tema de ejercer una facultad. No es de que si quiero o no quiero. Debes de hacerlo sobre las que procedan, como tú bien dices, ¿no? Y esas también, y qué bueno que lo comentas, porque amigos, esa es una forma o son cuestiones, no sé si, creo que el término puede ser de cultura jurídica para interpretar las disposiciones, ¿no, Mario? Sí, correcto. Además, fíjate, Miguel, una cuestión bien curiosa en materia fiscal, porque ahorita hablabas de las facultades discrecionales que sí tiene la autoridad, el legislador, y les invito a que hagan este ejercicio, váyanse al 22 y después se van al 74. Y en el 74, cuando le da la facultad discrecional de reducir multas, sí le dice, podrán discrecionalmente hacer esto. Pero dice, no solamente lo habilita, sino que lo habilita con la discreción necesaria. Y dirían, oye, pues es aislado. No, nos podemos ir al 36 que habla de la reconsideración administrativa. Y la autoridad también, el legislador le dijo, podrás discrecionalmente. Quiere decir que en este sistema normativo, que es el Código Fiscal de la Federación, cuando el legislador, es decir, cuando la voluntad democrática quiso depositar facultades a las autoridades, cuando le dio facultades discrecionales, así se lo dijo. Por lo tanto, si en el 22 dijera, oye, la autoridad podrá discrecionalmente, ya no, ¿qué discutimos? Pero Claro, autoridad, en el 22 no utilizaste la palabra discrecional. Por lo claro. tanto, no es una facultad discrecional. Es correcto. Ahí yo aplico un principio muy peninsular, de allá de mi tierra, de mi pueblo de la península, en donde cuando dices cuando sí, sí, y cuando no, no, no. No hay vuelta de hoja, ¿no? Nada más que para el sí, sí o no, no, hay que entender todo eso que muy bien nos estás comentando, Mario, porque es parte de esa cultura para no enfadarnos, ¿no? Para no decir sí, no, y ese enfado, ese sí, no, por como estamos tomando lo que la ley dice en el 22, lleva a tomar malas decisiones, que es lo más importante. Y muchas veces ahí se quedan las evoluciones, ¿no? Que decimos, no, mejor no. O ese paradigma creado en donde, no, la devolución siempre busca algo para no devolverte.
pues no es que sea así, es como si a ti te pide, a ti en lo personal, a cada uno de nosotros nos piden algo por devolver, oye, está bien, nada más, pues justifícamelo, ¿no? Ya que me lo probaste, ahora, pues espérame, o sea, ahora déjame ver si tengo para devolverte, ¿no? Porque es que es muy diferente, por ejemplo, y perdón que lo diga así, en el tema de salarios, que el trabajador opta por prestar su declaración anual o tiene la obligación de prestar su declaración anual en términos de la ley de renta y le sale un saldo a favor porque la retención fue excesiva y tuvo gastos personales, ¿no? Tuvo saldo a favor. En fin. Y resulta que pide su devolución, presenta en tiempo para que le presente esa devolución automática, ¿sí? Pero no le devuelven. Pero cuando va y averigua, dice, es que tu patrón no entregó las retenciones, no las declaró, no las pagó. Y dice, a mí no me importa, tu autoridad me la tienes que devolver. Dice, a ver, espérame tantito. Yo tengo que devolver, ahora sí que lo que tengo de que devolver, porque lo que no, no, y tu dinero, que eran los impuestos, no me los dieron. Entonces no tengo el dinero, no tengo tu dinero para devolvértelo. Y no voy a agarrar de otro para devolverte a ti. Digo, es un razonamiento también que aplica la autoridad y yo creo que es válido, ¿no? Porque le estoy pidiendo que me devuelva mi dinero porque a mí me quitaron de mi bolsa las retenciones, pero el patrón se las quedó, no las enteró. Entonces el otro dice, pues ¿qué te devuelvo si no tengo tu dinero? No sé qué piensas al respecto ahí, Mario, porque también ha sido un problema en donde nos enfada, nos molesta, claro, con esa razón, pero hay que entender también en el tema de la cuestión así como pedimos que la autoridad también se ponga con nosotros para que vea el modelo de negocios o lo que sea y cómo lo hicimos, que no fue ni para defraudar ni cosas como esas, que lo conozca y que lo entienda. Creo que también el contribuyente debe entender algunas cuestiones, ¿no? En ese sentido. Sí, Bueno, esa es mi opinión. No sé cuál sería tu opinión, Mario. perdón, sí es necesario entender algunas cuestiones de la autoridad, pero fíjate que específicamente en esa materia de las retenciones, Prodecon hizo un trabajo bastante bueno, picando piedra respecto del tema. Tenemos una visión en la cual el contribuyente a veces no paga directamente al SAT, sino que lo hace a través de un tercero, como en este caso puede ser el patrón. Pero el patrón lo hace no por voluntad propia, No, sino claro. que la ley lo obliga. La ley le obliga a retener y la ley le obliga a enterar. Oye, el patrón retiene, pero no entera. Diría el trabajador, pues a mí ya me cobraron. Yo no sé si ya pagaron al SAT, pero a mí ya me cobraron. ¿Y qué te cobraron? Un impuesto sobre la renta. Y en este esquema del que afirma del probar, el trabajador puede demostrar que él ya pagó ese impuesto a través de su retención. Mira, aquí está la retención. Y además, aquí está mi estado de cuenta, donde lo que me cayó fue el importe neto, no el bruto. Es decir, ya descontándome los impuestos. Por lo tanto, autoridad, tú devuélveme a mí mis impuestos que me retuvieron de más. Y la autoridad podría decir, es que yo no he cobrado esa cantidad y el contribuyente, el trabajador, le va a decir a la autoridad, bueno, la labor tuya es cobrar. Y si no le has cobrado a mi patrón, tú arréglate con mi patrón, porque los impuestos yo ya los pagué. Y esa lógica el Prodecon cupo muy bien y la trabajamos mucho, lo llevamos a tribunales, estimado Miguel, y los tribunales ya fallaron en ese mismo sentido. Ya también dijeron, efectivamente, tu autoridad no puedes condicionar el derecho a la devolución de un trabajador porque el patrón, un tercero obligado, no haya cumplido sus obligaciones. Porque además, el único que tiene la facultad de obligar legalmente Eres al tú. patrón a pagar, eres tu autoridad. Imagínate, a mí me tocó ver requerimientos, Miguel, de autoridad que le decían al contribuyente, oye, tráeme un escrito de tu patrón en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que enteró las retenciones. Y el trabajador decía, no, pues no le puedo pedir eso a mi patrón, si le pido eso me corre. Pues sí, por supuesto, no tiene facultad. Claro. Y al principio de la charla tú dijiste algo muy atinado. Además, no está obligado. El contribuyente no está obligado a recabar ese tipo de documentos del patrón. Pero quien sí tiene el poder,
las facultades y los medios para poder cobrarle a los patrones es el servicio de administración tributaria. Y ahí incluso yo me atrevería a meter una palabra más de las que tú acabas de decir, obligación. Tiene la obligación, ¿me explico? Es como el departamento de cobranza en una empresa, ¿no? Que de repente diga, no te preocupes, tenemos tanto de cuentas por cobrar, mírame, entonces, ¿qué estás haciendo? Porque finalmente, pues, el SAT es un cobrador, ¿no? Del Estado, del erario federal. Sí, es el administrador. Claro, No solamente digas cuánto debemos tener, garantiza que lo tengamos. claro. Entonces, y esto otra vez de ejercer facultades para cobrar, ¿no? O para verificar el debido cumplimiento, y si no, pues, cobrar lo que se había establecido. Pues sí, la verdad, son algunos puntos de vista, amigos, que tenemos que también tener presentes, estar actualizados, qué va diciendo la Corte, qué van haciendo otras autoridades de forma aleatoria, para que incluso también incida en yo preparar mi información que debo entregar para una devolución, ¿no? Para que efectos, decimos coloquialmente, para que esa solicitud que yo haga sea a prueba de balas, ¿no? Aquí está lo que te entrego, autoridad, dentro de los límites de mis obligaciones, porque hay que tomar en cuenta de los límites de mis obligaciones y que yo esté demostrando plenamente mi derecho a esa solicitud de, bueno, primero, a hacer el trámite para reclamar mi derecho a que me hagan la devolución de los impuestos, y la autoridad también tendría la obligación de devolverlo. Ya no sería si quiere o no, o si puede o no, sería la obligación de devolverlo, y dentro de lo que está dentro de mis alcances, marcado por mis obligaciones. No sé cuál sería tu punto de vista ahí, Mario. Sí, totalmente. La autoridad tiene esa obligación porque además el derecho a la devolución, Miguel, está vinculado con el derecho de propiedad. El dinero que la autoridad cobró de más, no debió cobrar o que no le corresponde haber cobrado, es dinero tuyo, es dinero del contribuyente, es dinero del empresario. Y cuando una autoridad con facultades o con poder quita dinero a un contribuyente, eso se llama confiscación y está prohibido. Sería permitir a las autoridades quedarse con lana que no les toca. Y eso no es posible. Por lo tanto, tienen la obligación de devolver. Además, ya lo decíamos desde el principio, el 22 enmarca esa obligación para la autoridad, porque el Código Fiscal de la Federación, aunque el 22 se encuentra en el capítulo de derechos y obligaciones de los contribuyentes, pues lo cierto es que le da una orden a la autoridad. Las autoridades fiscales devolverán. Y el artículo 2, fracción segunda de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, le reconoce el derecho al contribuyente. Oye, sin ese artículo 2 no tenemos derecho. No, claro, el derecho de propiedad. Porque las cantidades que son mías, la autoridad me las tiene que devolver. Pero en esto también hay una restricción bien importante. Hay una jurisprudencia, Miguel, que dice, oye, el derecho a la devolución tampoco es un derecho tan amplio, tan amplio, tan amplio, que la autoridad deba devolver todo lo que el contribuyente solicita. Y de hecho ya también se dijo en esta jurisprudencia, este derecho tiene la limitante de que tiene que demostrarse que es procedente, porque las cantidades que la autoridad debe devolver son las cantidades que legalmente procedan. Por lo tanto, el derecho no es, oye, yo te solicito, tú me tienes que devolver, y si no me devuelves, me voy a ir a pelear a juicio en todos los casos. No, porque a veces también la autoridad puede tener razón. Por Que a supuesto. veces la autoridad te puede desistir porque no le diste la información, porque a veces la No, autoridad te puede decir que hiciste un mal cálculo, porque te puede oh, decir la autoridad que es en otra época. Pero claro. entonces la autoridad O tampoco es que incluso, tenga Mario, esa obligación. perdón que te interrumpa, pero algo muy, lamentablemente muy común. Oye, tu saldo a favor, ahí tienes metidos CFDIs de operaciones inexistentes. Creo que, digo, también eso es otro punto, ¿no? En donde digo, también la autoridad tiene ese derecho, porque, pues bueno, dicen que la burra no era arisca, la hicimos, porque pues si recordamos tiempos anteriores, donde prevalecía mucho el principio de la buena fe, también en devoluciones, ¿eh? Y las devoluciones, híjole, pasaban bien, pasaban bien.
y de repente empezaron a haber cuestiones donde, pues híjole, hacían devoluciones, sobre todo del impuesto al valor agregado, millonarias, y no había habido una sola operación, un solo flujo de dinero, ¿no? Entonces, espérame, pues eso empieza a acercar, y tanto para en IVA y en redes se empiezan a poner una bola de normas antiabusos para efectos de que no ocurran esas cosas, ¿no? En el tema de devoluciones, porque se armaba toda una estructura, no había un solo flujo de un solo peso y se generaban devoluciones de IVA impresionantes, abusando de ese, no, yo diría que no se abusaba tanto de la ley, sino de ese principio que en el sistema jurídico se dice que existe, que es la buena fe, que estaba marcado y lo vemos palpable, y en las leyes, en el texto de las leyes, ahí es donde lo vemos, se cumple o no, ahí es donde se ve, y ahí estaba, y entonces vienen los abusivos, abusan de eso, y pues bueno, también lamentablemente se modifica y repercute para el 100% de contribuyentes, ¿no? Para todos en este país. Y a colación de ello, no hay que olvidar el 15º del 22, el 15º párrafo, Barro. que nos dice que no se va a considerar que es una resolución favorable al contribuyente cuando proceda a la devolución sin que se lleven a cabo las facultades. Porque Claro. de repente eso que mencionas tú pega, es decir, utilizo algunos datos falsos, meto algunas cosas que no proceden, pega, me lo autorizan y yo ya digo, pues yo ya pasé. No es cierto. La autoridad te puede revisar todavía, a menos que la autoridad que ejerza facultades de comprobación dentro de ese procedimiento de devolución, dice la ley, no es una resolución favorable. Te lo dieron, pero está sujeto a revisión de la autoridad. Por Entonces, supuesto. tampoco es que ya prosperó esta devolución, ya me libré. No, no es cierto. Y tampoco tiene que ir al juicio de lesividad. No, y eso Tampoco. también es bien importante, porque la autoridad te puede revisar y te puede determinar, y por este candado que puso el legislador en el 22, en el 15º párrafo, no es una resolución favorable, ¿eh? Por lo tanto, para tirarla, no debía agotar eso, porque eso solamente es cuando son resoluciones favorables al contribuyente. Pero en los casos en que sí hubo un procedimiento de fiscalización, mi estimado Miguel, dentro del procedimiento de devolución, ahí sí, en esos casos sí es una resolución favorable al contribuyente. Claro. Sí, entonces ahí, amigos, tenemos que tener mucho cuidado. Simplemente, ¿cuál es el origen de mi devolución? ¿Qué fue lo que le dio, qué fue lo que le dio nacimiento a mi derecho? Es un derecho a esa devolución, y nada más tenerla bien sustentada para demostrarlo. Es lo que tenemos que hacer, demostrarlo, y con situaciones, con operaciones, o que fue derivado de actividades reales, sin buscar sobre todo el tema de sorprender o mentir, ¿no? Porque finalmente caemos en eso, o mientes o sorprendes, y eso pues también tampoco es una cuestión de que hay que obligar, aunque, pues bueno, lamentablemente hay de todo tipo de profesionales, cada quien ve cómo desempeña su profesión, pero sí hay veces que se llegan a hacer algunos abusos, se pretenden hacer abusos, y de repente la autoridad, pues a través ya de derivado de una sentencia, cosas como esas, pues fíjate, a pesar de que ya hay una sentencia, pues todavía la autoridad tiene efectos para poder revertir, cuando, aunque hay una sentencia y te pide, oye, entonces devuélveme, bajo el principio de autodeterminación, sí, dime que te devuelvo. Pues de IVA. ¿Y de IVA de qué? Y si me explico todo. O sea, digo, si nos ponemos bien, la autoridad también tendría todavía algunos puntos, cuando encuentra algunas cuestiones que son indebidas, ¿no? Porque cuando es debido, pues ahí está, ¿no? O sea, creo que cuando manejamos las cosas así, las devoluciones de cualquier tipo de contribución no tienen el mayor problema, la mayor situación, y si la autoridad te pide aclarar, valoremos, claro, valoremos, pongámoslo como comentamos o decimos coloquialmente, pongamos en una balanza qué es lo que me pide, qué es lo que no me pide, qué tan rígido va a ser mi criterio en función de conseguir la devolución o de darle la información. De todas maneras, si ya la tiene, pues ya la tiene. No sé, en un momento dado, ¿no? El tema de tomar una decisión, la situación es que, pues bueno, tomemos decisiones correctas, las más productivas para nuestra empresa, ¿no? Cuando estamos en un proceso de devolución. Hay que valorarlo muy bien. Como que no hay tampoco recetas de cocina en ese sentido, ¿no, Mario? No, no la hay.
solamente eso, demostrar el derecho. Yo creo que es la mejor receta, demostrar el derecho en la medida en que me corresponde, en la medida en que mis posibilidades me lo permiten, porque ya decía yo, tampoco hay que incurrir en el exceso. Y tercero, valorando la facultad que la autoridad tiene. Claro, muy bien. Pues mi estimado amigo, pues ya sabes que el tiempo siempre nos come. ¿Alguna consideración, alguna recomendación que nos quieras dar a todos nosotros? Sí, claro, la primera conclusión sería que el derecho existe, pero hay que saber ejercerlo como cualquier derecho. Tiene sus límites, como es la prescripción del derecho, tiene sus exigencias, como es el probar mi derecho, y también tiene sus mecanismos de defensa. El contribuyente se tiene que asesorar, estimado Miguel, no solamente cuando le negaron. Claro, Desde el momento para solicitarla, es importante la asesoría. Segundo, en caso de que la autoridad requiera. Y tercero, ante un eventual rechazo por parte de la autoridad o desistimiento, también para, como bien lo mencionaste y me gustó mucho eso, tomar la mejor decisión frente al derecho a la devolución. claro. Muy bien, pues amigo, no te me queda más que agradecerte. Gracias, en nombre de Cafecón, en nombre de Elizabeth, gracias y nuevamente para ti y para todos una disculpa porque pues no puedo estar presente por cuestiones de ya no digamos tanto de salud del término grave, sino simplemente fue una cuestión estomacal, lamentablemente, que le prohibió. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, muy amables. Gracias, Mario. Nuevamente, muy agradecido. Espero que bueno, que allá en Veracruz todo esté en orden, todo esté bien. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, cuídate, cuídense todos, cuiden a sus familias y muchas gracias por haber estado en este programa. Nuevamente, nos veremos dentro de 15 días en este programa ya conduciéndolo por la licenciada Elizabeth Leiva. Muy bien. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo. amigo. Fuerte abrazo. Igualmente, Mario. Muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta pronto, amigo. Gracias. Hasta luego.